El romanticismo fue un periodo musical histórico que tuvo su origen a fines del siglo XVIII y se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XX. Tiene su génesis, por un lado, en la reacción al clasicismo, a través de un motor de praxis artística que toma un giro hacia lo irracional, lo sentimental, lo fantástico y subjetivo, frente a los cánones estructurados que presentaba el periodo anterior. Por otro lado, el cambio abrumador que se sucedió en la sociedad a partir de las revoluciones industriales se manifestó de manera evidente en las obras de los compositores, tanto en el plano filosófico, literario y musical. En este periodo se continuaron cultivando formas y estructuras compositivas provenientes del barroco y del clasicismo, tales como la sonata, los conciertos y asimismo diferentes formaciones tales como los tríos, cuartetos, pero ocurrió que la orquesta sinfónica se agrandó. En cuanto a la utilización de la palabra en la música, fue muy valorada. Sin embargo, muchos de los compositores románticos consideraban que la forma más verdadera de llegar a las emociones era a través de la música instrumental. Uno de los compositores más importantes de toda la historia, Ludwig van Beethoven, es considerado un compositor bisagra entre el clasicismo y el romanticismo, puesto que es él quien canaliza los valores románticos en su obra. Posteriormente hubieron otros compositores que cimentaron la estética romántica principalmente en el piano. Grandes compositores como Schubert, Schumann, Mendelssohn, Berlioz fueron quienes cimentaron los valores románticos posteriores a Beethoven a través de nuevas articulaciones armónicas, el uso del cromatismo, el tiempo rubato, y ese conjunto de aspectos dio lugar a una música más cercana a lo irracional, incluso hacia lo animal. En esta oportunidad, junto a mi querido amigo Javier Laguarde, vamos a presentar la biografía de uno de los grandes compositores románticos que ha dado la historia. El mismo es el polaco Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin nació el 1 de marzo del año 1810 en Żelazowa Wola, en Polonia, y falleció el 17 de octubre del año 1859 en Francia. El hogar de Chopin siempre estuvo inundado de música. Su padre, Nicolas Chopin, maestro de idioma y literatura de origen francés, tocaba la flauta y el violín, y su madre, Tekla Justina Krysanovska, daba clases de piano. Asimismo, sus 3 hermanas, Ludwika, Isabela y Emilia, no eran ajenas a la praxis musical, tanto así que la mayor de ellas, Ludwika, fue quien enseñó al pequeño Fryderyk las primeras lecciones de piano. Desde muy corta edad, Chopin frecuentaba los salones aristocráticos del Gran Ducado de Varsovia junto a su padre, en donde no tardó en llamar la atención por su prodigioso talento de ejecución pianística de Wojciech Żywny, quien sería su primer maestro y con quien construiría sus primeros conocimientos teóricos. Luego, con el director de la Escuela Musical de Varsovia, Joseph Elner, alcanzaría un excepcional nivel de preparación en la ejecución del piano y aspectos referidos a la composición. A la edad de 18 años, Chopin comenzaría a realizar conciertos, primero por todos los salones de Varsovia, luego por toda Europa. Además de su desempeño como concertista,
El compositor polaco también se dedicó a la docencia, dando clases de piano, profesión que heredó de su madre. En el año 1830 es exiliado en Francia a causa del fracaso de la Revolución Polaca frente al Imperio ruso. Ya en París, rápidamente se erige como uno de los compositores predilectos. Chopin tenía gran afinidad por muchos compositores contemporáneos y no contemporáneos, tales como Johann Sebastian Bach y Mozart, de quienes manifestaba gran admiración, probablemente por haber trabajado incansablemente las obras de estos compositores con su maestro Givny. Chopin era una persona de complexión más bien chica, delgada y un poco tímido. Conocía fuertemente e en gran medida las composiciones de sus pares. Sin embargo, consideraba que se alejaba del espíritu profundo de la música y adquirían ciertos caracteres que la convertían en vulgar, como las obras de Liszt. De igual forma, se negaba a escuchar obras de Schumann y no tenía opinión de las obras de Berlioz o Mendelssohn. La obra compositiva de Chopin es muy vasta y la mayor parte de sus creaciones fueron realizadas para piano, tanto en su carácter solista como concertante. Si bien Chopin abordó formas estructuradas como la sonata, prefirió desarrollar estilos y formas más desestructuradas y que tenían su origen en la improvisación, pero también en elementos folclóricos y con tinte nacionalista de su natal Polonia. Compuso mazurcas, polonesas, valses, preludios, impromptus, fantasías, scherzus y danzas. Chopin es considerado uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. También es uno de los responsables del magistral desarrollo de la técnica pianística. Asimismo, es considerado por muchos historiadores el compositor de mayor relevancia del romanticismo. 1, 2, 3. La obra a analizar de Frédéric Chopin es el Vals número 2 de su opus 69, obras que compuso a los 19 años de edad, que fueron publicadas póstumamente luego del fallecimiento de Chopin, dado que el deseo del compositor era que estas obras fueran quemadas junto con él. Este vals representa en su aspecto formal una forma ternaria compuesta o la forma de minueto, con un primer minué, un trío y la repetición de ese primer minuet, donde esta primera instancia o primera sección está compuesta por dos partes. La primera, que es la tonalidad, digamos, el tema principal, o en su sección principal, en la tonalidad de si menor, que cuenta con 32 compases en 3/4, ¿sí? Donde es una sección conclusiva que termina en la tónica, que tiene un ritmo marcado de vals, que resalta el énfasis, como todo vals, en su entrada anacrúsica del tema en el tercer tiempo. El planteo armónico que tiene esta primera instancia del A mayúscula, esta primero, es armónicamente bastante sencillo, considerando obviamente la gran producción que tuvo Chopin en relación a la complejidad armónica que presentó en muchas de sus obras. Esta resulta ser un tanto sencilla en su planteo armónico, pero extraordinariamente eficiente en el desarrollo de su melodía. Entonces, esta primera parte A está compuesta por
esta instancia del A minúscula, de estos 16 compases que se repiten 2 veces, y pasa a la sección B de la primera parte, en cuya tonalidad es re mayor, ¿sí? Que son 16 compases en 3/4, pero que, como vamos a ver a continuación, su melodía parece estar escrita en 6 octavos, lo que cual hace la coexistencia polirrítmica de estos 2 compases, ¿sí? Luego de terminar estos 16 compases, que son los que vemos a continuación, retoma el tema A sin repetición, para concluir la primera parte. Como vemos aquí, se mantiene esta simpleza armónica, existe, digamos, esta polirritmia entre 6 octavos y 3/4, sobre todo desde la escritura, y sigue siendo intensamente marcado el ritmo de vals, sobre todo en la mano izquierda para Chopin. Concluida esta sección A, aborda la tonalidad, la sección B, en la tonalidad de su homónimo mayor, en la tonalidad de Si mayor, con una cantidad de 32 compases, donde plantea variantes melódicas y rítmicas de la primera sección A, y de nuevos motivos, o de un nuevo motivo que también va a trabajar. La mano izquierda es la que se presenta como la más estable en las 3 secciones que hemos visto. Casi no hay ningún tipo de alteración rítmica en relación al bajo y el segundo y tercer tiempo con el momento del acorde, como es la rítmica básica de vals. Podemos ver aquí el plan armónico de esta sección, que también mantiene aspectos similares hacia el resto de la composición. Escuchamos en principio el tema A de esta pieza, observando las características generales que esto presente. Más allá de la simpleza armónica, la calidad melódica, el lirismo, producto de un gran tratamiento melódico sobre el conducto armónico, el uso de los retardos, las anticipaciones, las bordaduras, sobre todo un gran uso de los cromatismos, y el concepto del arpegio, hacen de esta una gran obra. Aquí se escucha la parte B de la primera sección, donde modula al relativo mayor, al re mayor, que luego volverá, como aquí, a su relativo menor para terminar la sección. Bueno, estas son las características generales de esta gran obra de Frédéric Chopin que hemos decidido analizar.